Muy buenas tardes a todos y a todas. Después de este breve intervalo de la Semana Mayor, continuamos con nuestra sección en esta Universidad LEX de Jueves Jurídicos. En esta ocasión tenemos la presencia de la doctora Laura Nieto Sanabria, la doctora graduada en el doctorado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es coordinadora general de Acompañamiento y Arte por los Derechos de las Mujeres, conocida como las Banders, desde 2021. Ha colaborado en diversos espacios para la defensa de territorios, los derechos humanos, derechos estudiantiles y laborales y contra la violencia de género en la Ciudad de México y el Estado de México. Con esta experiencia nos viene a relatar y a conversar con nosotros en una presentación que ha titulado Feminismo, una perspectiva de género en el derecho contemporáneo. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros, porque además quiero decirles que ella es una posible, que ya queremos que sea real, es una de nuestras profesoras en el claustro de maestros de la Universidad LEX, y ella impartirá con nosotros una cátedra en la próxima licenciatura. Esperamos que esto ya no quede en pendiente, sino ya que sea resuelto. De todo, muchas gracias por estar con nosotros, le agradecemos muchísimo y que haya aceptado la invitación y sobre todo que comparta la experiencia tan importante en este tema, no solo de actualidad, sino de necesidad. Muchísimas gracias, doctora, y los dejamos con la doctora. Muchísimas gracias por la invitación y pues también por todas estas palabras del principio. Y bueno, pues justo yo les vengo a hablar un poco sobre de dónde viene el feminismo, de dónde viene la lucha de las mujeres y por qué también es importante llevar toda esta perspectiva al ámbito del derecho. Yo como tal no soy abogada, yo soy socióloga, pero justo tengo algunos estudios relativos a la sociología jurídica. Entonces me parece fundamental en términos históricos, en términos críticos, retomar esto, sobre todo también para estudiantes, ¿no? Que se empiezan a adentrar también al mundo del derecho y por supuesto también a gente que ya está en el mundo del derecho, pero que justamente no ha tenido acceso a estas otras perspectivas. A lo largo de la presentación, son pocas láminas, pero van a ir viendo cuadros de mujeres surrealistas, de mujeres pintoras del surrealismo, porque también me parece fundamental y creo que es importante para la cuestión educativa retomar el arte, ¿no? El medio artístico también puede decirnos mucho y justamente el arte surrealista dice mucho sin palabras, sino con muchas imágenes, ¿no? Entonces ahí en las láminas van a ir pudiendo ver este tipo de cuadros, abajo salen las autoras y justo me parece importante también poner autoras porque muchas veces justo en este mundo patriarcal en el que vivimos siempre se enaltece a los hombres y se deja de lado muchas veces la perspectiva femenina, tanto en el arte como en el derecho, como en prácticamente todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces creo que ahorita estamos en un momento muy importante en donde ya se le está dando cabida también a estas otras visiones. Y bueno, qué mejor que hacerlo también, pues eso, ¿no? Con un poquito de arte. En principio me gustaría decir, bueno, ahí en el título de la ponencia dice feminismo, pero me gustaría señalar que no hay un solo feminismo, sino que hay muchos feminismos. Y cada uno de estos feminismos tiene una postura y una ideología política específica y tienen historias específicas de por medio. Entonces, hablar de feminismos también me parece fundamental porque muchas veces también en la desinformación de la época actual se habla del feminismo como si fuera uno solo, cuando en realidad existen muchísimas ramas distintas de este movimiento social, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, justo en esta participación me quiero responder en términos generales por qué es importante abordar al derecho desde los feminismos y la perspectiva de género, ¿no? Los feminismos los podemos entender, como ya les comentaba, desde una
visión múltiple, es decir, hay muchos feminismos, y la perspectiva de género en realidad tiene que ver sí con la lucha feminista, pero trata de entender la cuestión histórico-política justo relativa a la diferencia entre género y sexo, por ejemplo. Y el hecho de hablar de género nos permite no nada más hablar de los derechos de las mujeres propiamente, sino de los derechos de los seres humanos dentro de un mundo patriarcal en el que se ha discriminado cualquier otra forma de vida que no sea la de los hombres blancos heterosexuales en el poder, ¿no? Entonces creo que también la perspectiva de género ahí es fundamental, y justo hablar de que el derecho hegemónico pues al final de cuentas responde a una visión y a una ideología patriarcal. Lo vamos a ir viendo poco a poco en esta presentación en términos históricos, cómo es que esta ideología patriarcal logra permear tanto la consolidación del Estado moderno como la consolidación, por supuesto, del derecho, que es parte fundamental de esa consolidación de Estado, y pues justo que al final termina permeando a todas las instituciones gubernamentales, pero no nada más eso, sino si entendemos al Estado desde una perspectiva integral, va a estar permeando tanto a la sociedad civil como a la sociedad política y todas las relaciones que hay de por medio, ¿no? Entonces, bueno, hablar de este proceso histórico, de cómo se fue consolidando a partir del despojo, a partir de la explotación y a partir de una idea binaria de la vida, es que se va instaurando un modo de producción específico, el modo de producción capitalista, y también el modo de reproducción capitalista, que se liga también a la cuestión y al aspecto de cuidados, en donde, bueno, vamos a ir viendo cómo fue que esto afectó en su mayoría a las mujeres y a los cuerpos feminizados. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, para ahondar un poco en esto que les comento, que es el proceso histórico, cómo llegamos a que se consolide este modo de producción y reproducción, tanto capitalista como patriarcal. En principio hay que hablar de que ha sido todo un proceso, ¿no? No es que el capitalismo se instaurara de una o de otra forma, sino que se instaura a partir de un proceso que sigue en pie. O sea, el capitalismo al final de cuentas es un modo de producción que está en un proceso continuo de renovación, ¿no? Es una renovación constante la que se está haciendo en el capital, y también es un proceso de acumulación y de mundialización, ¿no? Es decir, no nada más está dentro de una perspectiva de acumulación en un espacio específico, sino que se va moviendo hacia otros espacios y hacia otros tiempos, ¿no? Y justamente ese es todo el proceso en el que nos vemos inmersos ahora con el neoliberalismo, que es un momento en ese modo de producción, pero ha habido varios otros momentos dentro de este proceso del modo de producción capitalista. Entonces, bueno, para entender cómo se ha ido generando este proceso, me parece importante hablar de 4 aspectos importantes para que se consolidara la hegemonía y el dominio del capital sobre la humanidad y también sobre el mundo en general, ¿no? Porque también ese dominio se da en el aspecto natural, ¿no? Es decir, el dominio del modo de producción sí nos afecta a nosotros como humanos, pero también nos afecta a los demás seres vivos del planeta, ¿no? Lo que estamos viendo ahora con el cambio climático, por ejemplo, es resultado de esa afectación. Entonces, bueno, uno de los primeros aspectos que es fundamental, por supuesto, es la explotación laboral para la producción de valor de mercancías. Un segundo aspecto es la explotación patriarcal sobre las mujeres para la reproducción de la fuerza de trabajo y para la labor de cuidados. Un tercer aspecto es la explotación del medio ambiente para el mantenimiento de la generación de mercancías a través de materias primas y energía, ¿no? Ahí vamos a ver la explotación de suelos, de mantos acuíferos y de la vida no humana. Y un cuarto momento es la expansión geográfica del capital a partir tanto del colonialismo como del imperialismo, ¿no? Entonces, como ven, todo esto es un proceso histórico de largo aliento que inició incluso mucho antes de lo que se pudiera decir cuando empezó el capitalismo, que tal vez sería la época de la revolución industrial, sino mucho antes, ¿no? Es todo un proceso que se viene gestando desde los siglos de mediados de la Edad Media, por ejemplo. Entonces, bueno, justo dentro de todos estos 4 aspectos que les comento de la explotación, también se va gestando un modo de separación entre los trabajadores y sus medios de producción, la división sexual del trabajo, que vamos a ahondar en ella un poco más adelante, y la separación ser humano-naturaleza.
ese tipo de binarismo, de pensamiento binario, es decir, de pensamiento de separación entre una y otra cosa, es lo que al final termina siendo la postura ideológica que va a permitir que se consolide al Estado y al derecho como lo conocemos hoy en día. Entonces, bueno, justo ese aparato jurídico que se va gestando a la par del modo de producción tiene todo que ver justo con este modo, ¿no? El Estado en un primer momento proporciona las bases para la privatización de recursos naturales. Carlos Marx en su capítulo 24 del Capital, por ejemplo, habla de la acumulación originaria y nos va comentando cómo, de qué manera es que a partir de las necesidades del momento se le va despojando a los campesinos de sus tierras para que puedan salir del campo, llegar a las ciudades nacientes y vender su fuerza de trabajo para que se comience a generar esta acumulación capitalista. Entonces, ¿de qué manera ese proceso también va incidiendo en otro rubro, que es el rubro patriarcal? Bueno, pues en principio, y es un libro que a mí me gusta mucho, el de Silvia Federici, del Calibán y la Bruja, y que recomiendo que lo lean, es una lectura fundamental histórico-política. A partir de que se va generando este despojo de tierras, también se requiere un despojo de las concepciones que pueden tener las mujeres sobre sus cuerpos para la reproducción. ¿Qué pasa en los siglos de mediados de la Edad Media, ¿no? En el siglo III, en el siglo XIV, pues empiezan a ver, por supuesto empieza a haber el surgimiento de las ciudades como las conocemos ahora, no como ahora, pero bueno, es como el principio de eso, de esta gestación. Entonces, en estas ciudades, pues por supuesto empieza a haber suciedad, empieza a haber pues muchas cuestiones que no ocurrían en el mundo rural. Entre ellas, pues empieza la peste bubónica, ¿no? La peste negra. ¿Qué genera la peste negra? Pues que haya un descenso poblacional enorme. Ese descenso poblacional implica que las industrias nacientes también pues se vayan quedando sin fuerza de trabajo. Entonces, al mismo tiempo de eso, empieza a existir un movimiento que se llama el movimiento de los herejes. Ahora alguien habla de herejes y dice, son herejes, están en contra de Dios o no sé, cosas así, ¿no? Pero en realidad fue un movimiento social de la Edad Media, de hombres y mujeres que se oponían a tener demasiados hijos y que buscaban la anticoncepción como medio de vida. Entonces, justamente este tipo de movimiento se oponía mucho a las ideas que quería imponer la Iglesia en ese momento de tener todos los hijos que teman de Dios, de que no haya métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera. Entonces, este movimiento lo que está buscando justamente es, pues, una mayor autonomía sobre los cuerpos de las mujeres, pero también sobre los cuerpos de los hombres. Entonces, ¿qué pasa cuando existe este decaimiento de la población, ¿no? A partir de las enfermedades, a partir de toda esta situación? Pues lo que ocurre es que el mismo Estado, que al final está velando por la propiedad privada y por la gente que tiene el acceso y el poder económico, lo que busca es que las mujeres tengan todos los hijos que Dios les mande, que no haya métodos anticonceptivos, que se elimine todo el conocimiento de aborto, por ejemplo, que había en esos siglos, y empieza lo que se llama históricamente la cacería de brujas, que dura aproximadamente 3 siglos. La cacería de brujas como suceso histórico es algo que no se ha hablado mucho en la historia, justamente porque también los estudios históricos han estado permeados de una visión patriarcal. Pero esta cacería de brujas implicaba buscar a las mujeres que eran curadoras, ¿no? En realidad las primeras médicas, los primeros doctores son mujeres, y un poco después de eso se le empieza a quitar a las mujeres la capacidad de poder llevar a cabo sus conocimientos sobre los cuerpos de otras mujeres, y nada más el rubro de medicina pues ya se vuelve un rubro enteramente para hombres, ¿no? Las mujeres pues, no nos dejaban entrar a las universidades hasta hace un siglo prácticamente, ¿no? Y antes de eso las mujeres en las universidades modernas nunca nos dejaron entrar, ¿no? En lo que se conoce ahora como la educación formal. Pero bueno, existían muchas mujeres en la Edad Media que eran curanderas, que eran parteras y que tenían el conocimiento sobre el cuerpo humano.
a estas mujeres se les acusa de brujas y se les comienza a perseguir, como les decía, durante 3 siglos, para eliminar ese conocimiento que teníamos las mujeres sobre nuestros propios cuerpos y así evitar que haya un mayor control poblacional y que haya muchísimas más personas para que entren al modo de producción capitalista y que sean fuerza de trabajo barata para estas industrias nacientes. Entonces, todo esto va de la mano con procesos jurídicos muy interesantes, en donde en principio pues vemos que hay procesos en donde se culpa a los campesinos vagabundos que llegan a las ciudades y que no quieren trabajar en las industrias. ¿Por qué? Porque no conocen ese tipo de vida, ¿no? Son ciudades nacientes y la gente está acostumbrada a vivir en el campo, a tener su parcela, a trabajar y de su mismo trabajo sobrevivir, ¿no? Es decir, a plantar, a cuidar el ganado y de eso sobrevivir. Pero ¿qué va pasando? Que se va escindiendo la fuerza de trabajo de sus medios de producción. Entonces, las primeras leyes que empiezan a existir dentro de este Estado moderno van en relación a que a los hombres y mujeres que no quieran entrar a este nuevo modo de producción, que no quieran vender su fuerza de trabajo y que estén viviendo en las calles, se les va a flagelar, se les va a encerrar, se les va a hacer una serie de torturas terribles que van a estar legalizadas tanto por la Iglesia como por el Estado. Lo mismo va a pasar con las mujeres. A partir de todas estas nociones de bruja y de herejía, se les empieza a perseguir, se les empieza a encerrar, y pues hay leyes al respecto de eso, ¿no? Las mujeres no tienen derecho, por supuesto, a abortar, las mujeres que sepan algo ¿cómo se dice esto? De control natal, también se les va a encerrar, o se les va a matar, o se les va a echar en la hoguera y a decir que son brujas, etc. Bueno, esto se va gestando por 3 siglos completos y al final se va naturalizando y se va quedando dentro del sentido común, ¿no? El sentido común de que las mujeres somos aparatos reproductivos, que tenemos que tener nuestro cuerpo en función de lo que los hombres necesitan y que naturalmente nos tenemos que abocar al trabajo de cuidados y al trabajo del hogar, como si fuera algo natural, cuando en realidad en la misma Edad Media toda esta parte de los oficios, herreros, etcétera, lo que vemos en las películas que son de Edad Media, ¿no? Y todas esas cosas, las mujeres también tenían un papel ahí de herreras, de cerveceras, de muchísimos oficios. Y eso era lo natural, bueno, era lo normal en esas épocas, pero a partir de todo este proceso histórico se les va quitando a las mujeres la capacidad de tener autonomía y la capacidad de tener independencia económica. ¿Por qué? Porque también es muy necesario para consolidar el sistema capitalista que las mujeres dejemos de tener independencia económica para que efectivamente nos dediquemos a la reproducción de la fuerza de trabajo. Cuando la fuerza de trabajo se le retira sus medios de producción, es decir, cuando los hombres y mujeres ya no tienen acceso a una parcela y en cambio tienen que ir a una fábrica a vender su fuerza de trabajo para tener dinero y con ese dinero poder comprar alimentos y poder comprar una casa o tener una renta, tener ropa, etcétera, pues por supuesto que la vida se vuelve muy precaria. Entonces, para que toda esta fuerza de trabajo varonil de hombres que van a la fábrica pueda seguir subsistiendo, se necesita sí o sí que algo lo esté sosteniendo. ¿Y quiénes son las que van a sostener eso? Las mujeres que se quedan en la casa, que van a encargarse de hacer la comida, que van a encargarse de toda la labor de cuidados necesaria para que un hombre pueda seguir viviendo dentro de esta terrible manera y este terrible modo de producción, para que así puedan seguir yendo a las fábricas y seguir reproduciendo la fuerza del capital y seguir generando mercancías para los dueños de esas fábricas, es decir, para los explotadores que se van a quedar con la plusvalía por completo, ¿no? Entonces, bueno, justo se requieren muchísimas leyes para que esto se vaya instaurando. Ahí les digo, el texto sobre todo de Silvia Federici me parece fundamental, pero también se puede checar el texto de Marx sobre la leña, sobre los, ¿cómo se llama eso?
híjoles, ahorita no me voy a acordar, pero se llama Sobre los bienes comunes y los recogedores de leña, me parece, en donde se va explicando en estos dos textos cómo es que se va pasando de un derecho consuetudinario y es la abolición de este para llegar a legislaciones en contra de estos robos de leña, ¿no? La leña como tal que se queda en los bosques ya no puede ser recogida por cualquier persona que vaya pasando, sino que ya le va a pertenecer a alguien. Entonces todas estas leyes van a implicar la privatización de tierras, la privatización de la vida misma de las personas, ¿en función de qué? En función de que unos cuantos vayan teniendo el derecho privado a tener espacios. Y es lo mismo que seguimos viendo hoy en día. La privatización de tierras sigue siendo algo que es disputado hoy, ¿no? La privatización, por ejemplo, de recursos naturales. Las guerras que vemos hoy en día tienen todo que ver con esa privatización ahora del petróleo, ¿no? Pero en esos tiempos, pues era la privatización de tierras para ganadería, por ejemplo, ¿no? Que ahora sigue siendo eso, pero pues ahora le sumamos la privatización de tierras para la minería, etcétera, etcétera. Lo mismo la privatización de los cuerpos, ¿no? La privatización del cuerpo femenino, en donde nada más va a ser utilizado como un recurso natural para la reproducción de la vida humana, sin que se les pregunte a las mujeres cómo se puede hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, me interesa también justo hablar un poco de... El que sigue, por favor. De justo cómo este aparato jurídico va haciendo la consolidación del Estado moderno a través también de la división sexual del trabajo. Como les comentaba, existieron muchas luchas antifeudales dentro de la Edad Media, en donde justo pues se oponían a esta nueva división sexual del trabajo que se va imponiendo en los momentos del capitalismo. Y bueno, en este periodo de caza de brujas, tanto la Iglesia como el Estado comienzan a poner muchísimas leyes específicas. Por ejemplo, una política sexual del siglo XV que constaba de la cooptación de trabajadores jóvenes por medio de la prostitución gestionada desde el Estado. O sea, el mismo Estado legalizó la prostitución para cooptar a muchos jóvenes que no estaban queriendo entrar a la fuerza de trabajo y a trabajar en las fábricas, metiéndolos a la prostitución, ¿no? Entonces las mujeres prostitutas pues les brindaban este placer insulso a los hombres, y a través de eso como premio pues ya los hombres decían, ok, bueno, entonces sí voy a trabajar a la fábrica, ¿no? O bueno, a las fábricas nacientes, porque en el siglo XV no son las fábricas que conocemos hoy en día, pero a eso me refiero, ¿no? También se legalizó la violación, por ejemplo, y se instauraron burdeles como supuesto remedio a las protestas sociales que comenzaban a existir antifeudales. Por supuesto, también se criminalizó la herejía y la homosexualidad. Y todo esto pues empezó a transformarse en la hostilidad contra las mujeres, ¿no? Y sobre todo la hostilidad contra mujeres que se atrevían a decir que no estaban de acuerdo con eso, que se atrevían a abortar, que se atrevían a tener otras visiones sobre sus cuerpos, o que querían dedicarse a otra cosa que no fuera a ser amas de casa, ¿no? Entonces, poco a poco se va construyendo una idea de feminidad, ¿no? Una idea de que es nuestro destino biológico como mujeres, ser bonitas, ponernos de rosa, yo qué sé, ser débiles, etcétera, etcétera, cuando en realidad es algo que, si nos ponemos a pensar un poco más allá, es una construcción social, no es la realidad natural de las mujeres, así como no es la realidad natural de los hombres ser rudos y no llorar y ser los más fuertes, ¿no? O sea, en realidad, pues los cuerpos humanos tienen capacidad de hacer la mayoría de las cosas, independientemente de si nuestro sexo biológico es hombre o mujer, ¿no? En realidad, ese binarismo también es un poco una construcción social. Entonces, bueno, justo toda esta cuestión del trabajo doméstico se vuelve indispensable, como les decía, para evitar la bancarrota de la vida obrera y las dificultades económicas que se empiezan a gestar a finales de la Edad Media. Y al final el cuerpo de las mujeres termina siendo un recurso natural, y el trabajo de cuidados aparece como algo que no es trabajo, es decir, no va a ser remunerado para nada. El que sigue, por favor. Y el que sigue. Y ahorita regreso a eso.
Aquí en esta lámina yo puse sociología del derecho y pensamiento crítico. ¿Por qué es importante entonces todo lo que les comenté, ¿no? Pues es importante justo porque necesitamos conocer la historia y conocer las cuestiones materiales del por qué las leyes son como son hoy en día, ¿no? O, para las que no habían llegado antes, lo que yo comentaba al principio de la exposición es que nos encontramos frente a un sistema legal y estatal sumamente patriarcal, pero eso no es porque así fue y así se consolidó nada más porque sí, sino justo a partir de todo este proceso histórico es que se va consolidando, pero justo para hacer una crítica a ello, a lo que estamos viendo hoy, en donde las mujeres tenemos menos derechos, en donde siempre cuando se hace una denuncia por violación, a la víctima es a la que se le va a cuestionar más, etcétera, etcétera. O sea, son cuestiones de la ley y del derecho actuales, pero que eso no es natural. Eso es algo que se ha venido instituyendo en un proceso histórico de largo aliento, de siglos atrás. Entonces, justo con respecto a esto, encontré un texto de Juan Antonio García Amado, en donde él se pregunta, ¿tienen sexo las normas? Y él comenta que sí, que nuestros sistemas jurídicos siguen sirviendo al dominio del hombre sobre la mujer, aunque sancione la igualdad de trato entre los sexos, ¿no? Entonces, justo este estereotipo social de lo masculino y lo femenino, que como ya les comentaba, es una construcción social al final de cuentas, se refuerza en la actuación de tribunales, no es lo que vemos todo el tiempo, en donde a las víctimas, por ejemplo, el caso tan sonado de esta muchacha Lesbi Berlín, ¿no? en la UNAM, que la matan dentro de la UNAM, la matan en ingeniería, y al principio lo primero que se dice es, se suicidó en principio, cosa que era absurda. Pero en segundo, se le empieza a cuestionar a ella, aunque ella esté asesinada, que por qué estaba paseando perros, que no había terminado la escuela, que por qué se vestía de cierta forma, que por qué salía con ciertas personas, en lugar de cuestionar o de hacer una investigación para ver quién había sido el responsable de ese crimen, ¿no? Entonces, al final vemos que toda esta cuestión de la diferencia entre lo femenino y lo masculino y esta criminalización hacia las mujeres que vimos con la caza de brujas en todos estos siglos antes de la época moderna, se siguen actualizando a la fecha, de otras formas. Hoy hay una cacería de brujas, pero es distinta a la que veíamos en la Edad Media, pero persiste esta criminalización hacia las mujeres por cualquier cosa, ¿no? Porque no es nada más la criminalización a una mujer que piensa y que protesta, no, es la criminalización de las mujeres en general por existir, ¿no? Y no nada más va a ser a las mujeres, que esto me parece fundamental también desde una perspectiva feminista como la que yo tengo, que es del feminismo comunitario, que no nada más se va a criminalizar a las mujeres, sino a todas las personas que no entren justo dentro de la idea del hombre heterosexual occidental. Es decir, a todas las personas LGBT, por ejemplo, también se les va a discriminar por completo. Entonces, justo esta sociología del derecho, desde mi perspectiva, que es una perspectiva marxista, también recomiendo que se lea a Óscar Correas, porque Óscar Correas es un abogado marxista que justamente aborda desde la sociología del derecho todas estas perspectivas. Lo que él comenta es que sirve para explicar las causas y efectos de las normas jurídicas, ¿no? Entonces, a partir de esta sociología del derecho es que podemos también entender de qué maneras está funcionando hoy el derecho y a quién va a beneficiar y a quién no. Y esto es importantísimo para las personas que comienzan a estudiar derecho, pero no nada más, sino para las personas que ya son abogadas, porque no hay que casarnos con una sola idea de lo que es la ley, ¿no? La ley no es así y así siempre va a ser. La ley va cambiando conforme también va cambiando la relación entre sociedad civil y sociedad política, y también va cambiando en función de las protestas y de la lucha social, ¿no? O sea, ahora con la lucha feminista que hemos visto en esta última ola del feminismo,
pues se ha cambiado muchísimo, pero también con la segunda ola del feminismo que responde, y más adelante vamos a hablar de eso, que responde justo a la lucha de las mujeres, por ejemplo, en términos de las sufragistas, ¿no? Antes a las mujeres no se les dejaba votar, era una ley que las mujeres no pudiéramos votar, y a partir de la protesta social las leyes cambian. Entonces justo creo que el derecho y las personas que estudian derecho y las personas que estudian derecho deben de tener esto muy claro, ¿no? Las leyes no son leyes que estén ahí para no ser cambiadas, sino que las leyes están ahí para cambiarse y para ir avanzando y no para ir retrocediendo, ¿no? Aunque muchas veces también eso pasa, lo acabamos de ver en Estados Unidos con esta regresión tan terrible en las leyes en contra del aborto, ¿no? Es terrible lo que está pasando, pero también responde a un momento histórico específico en Estados Unidos y la llegada del conservadurismo de Trump, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Si podemos subir a la anterior. Entonces, bueno, me gustaría también entonces hablar justo de esta lucha, ¿no? De esta lucha de las mujeres, y ahí lo pongo, los primeros aportes de la lucha de las mujeres trabajadoras al derecho moderno. Es algo que no se dice mucho y a mí me incomoda mucho que no se diga, porque muchas veces cuando se habla de feminismo pensamos justamente en este feminismo burgués de las mujeres sufragistas occidentales, blancas, que lucharon en principio para que las mujeres pudiéramos votar. No obstante, es una lucha importantísima, por supuesto, pero algo que no se dice mucho es que los primeros derechos ganados específicamente para las mujeres, no encuentro mis hojas, tuvieron que ver sobre todo con la lucha de las mujeres trabajadoras antes de la Revolución Soviética, es decir, antes de la Revolución de Octubre en la Unión Soviética, en Rusia zarista, y una vez que se eliminó la Rusia zarista, que llega la Unión Soviética. ¿A qué me refiero por esto? Las mujeres, si bien siempre nos dicen que Lenin estaba al frente de esta lucha por el socialismo, para instaurar el socialismo de Estado, en lo que después se conoce como la Unión Soviética, en realidad hubo muchas mujeres que también formaron parte de toda esta lucha. Las mujeres que estaban ligadas sobre todo pues a una lucha mucho más de base, mucho más educacional, para hablar con las masas de qué es lo que estaba pasando y de qué se estaba diciendo, por ejemplo, en contra del zar, ¿no? Y en contra de que hubiera una monarquía, y por qué la monarquía no debería de existir, sino que todos tendrían que tener las mismas oportunidades y el mismo acceso a servicios, etcétera, etcétera. Entonces las mujeres son fundamentales en esta lucha. ¿Y qué es lo que sucede una vez que se gana la revolución? Pues en realidad se aprueba el Código Familiar, el más revolucionario hasta su época, donde se despenaliza toda práctica sexual voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Se despenaliza hasta la homosexualidad, que en todos lados era penada, ¿no? Eso era como impensable. Después, por supuesto, cuando cae la Unión Soviética y ahora con Putin, pues vemos que la homosexualidad en Rusia está totalmente penada, ¿no? Pero justo creo que ahí hay que distinguir. Rusia de ahora no es comunista, no es socialista, para nada, es todo lo contrario, es el conservadurismo total. Pero una vez que gana la Revolución Rusa a principios del siglo pasado, pues se genera toda esta aprobación de un código familiar que es la lucha, es el resultado de la lucha de muchísimas mujeres de izquierda que piensan más allá, la verdad, de su época histórica, ¿no? Se instaura el matrimonio civil, ¿no? El matrimonio ya no va a estar nada más ligado a la iglesia, sino que ya es un matrimonio ligado al Estado. Se instauran formas de divorcio, o sea, es el primer país en aprobar el divorcio, y de manera gratuita aparte. Se otorgan derechos a las madres trabajadoras, se otorgan licencias de maternidad, cosa que hoy en día estamos luchando por eso aquí. Y el siglo pasado en la Unión Soviética se aprobó eso. Se otorga la licencia menstrual, cosa que hoy también se está aprobando aquí en la Ciudad de México, apenas, y hace más de un siglo se estaba aprobando ahí. Por supuesto, la despenalización del aborto, y sobre todo algo que me parece muy interesante, se generan los comedores populares y las guarderías. Esto antes de la Unión Soviética no existía. O
Eso ahora se piensa que es algo muy moderno de las últimas décadas, ¿no? Pero en realidad los comedores populares y las guarderías se instauran por primera vez en la Unión Soviética. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres no tienen que abocarse totalmente a ese trabajo de reproducción y de cuidados todo el tiempo y pueden acceder al trabajo obrero y pueden acceder al trabajo político. Entonces, una vez que eso se instaura, pues es la liberación total femenina. ¿Por qué? Porque ya no tienen que estar metidas en la casa todo el tiempo. Entonces, de ahí, y no sé si ustedes, hay muchos jóvenes, pero la gente de mi generación y supongo que gente de otras generaciones han escuchado una idea espantosa que dice que los comunistas comen niños y comen bebés. Bueno, esa idea instaurada desde Estados Unidos y desde el imperialismo capitalista se forma a partir de eso, de que existieron los comedores populares y las guarderías. ¿Por qué? Porque era impensable que los niños fueran a comer sin sus mamás. Entonces de ahí se empieza a hacer como todo un discurso en contra del comunismo, diciendo que los comunistas matan bebés por el aborto y comen niños por estos comedores populares. Entonces justo entender como también todo este tipo de cosas que se nos van metiendo con tanta propaganda es importantísimo. ¿Por qué? Porque así entendemos mucho de la historia que no se dice, porque también el discurso hegemónico es otro. El discurso hegemónico es aquel que quiere seguir instaurando el capitalismo y la explotación tanto de trabajadores hombres como de trabajadoras mujeres y la explotación de las mujeres en el plano sexual, ¿no? Entonces saber esto me parece fundamental. Igual en la Unión Soviética se genera el primer instituto de la mujer que se llamó la Genobdel y que buscaba darle derechos a todas las mujeres, impulsaba la lucha feminista y fue el primero que también incluyó a delegadas mujeres en el Estado. Entonces, bueno, voy a decirles un poco de las mujeres porque siento que también nunca escuchamos los nombres de estas mujeres que fueron tan importantes para la historia y las tenemos por completo olvidadas. Nadezhda Krupskaya, Concordia Samiolova, Alejandra Kollontai, Elena Stasova, Inesa Armand, Natalia Sedova, Eugenia Bosch, Angélica Balbanova, Vera Lebdena, Larisa Reisner, Ana Ulianova y... Entonces, bueno, me pareció importante esto porque efectivamente ahorita ya les voy a contar también de las otras olas feministas en el mundo occidental burgués. Pero de esta ola no se habla mucho y en realidad mucho de la lucha feminista hoy recupera muchísimo de esa lucha. Pero justamente por esta ideología burguesa capitalista no se habla de ello, ¿no? Incluso el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo que acaba de pasar, ¿no? En realidad fue el 8 de marzo, era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es decir, de las mujeres que lucharon por esos derechos, pero la ONU y todas estas instituciones internacionales se han encargado de deslavar esa historia, de quitar todas esas cuestiones políticas para solo hablar del Día Internacional de la Mujer, cuando era mucho más que eso, ¿no? Ese Día Internacional de la Mujer, ¿por qué se da? Porque justo el 8 de marzo de no es la fecha, de 1800 algo, hubo toda una protesta social de mujeres en Nueva York en contra de los bajos salarios que se les daban. Eran mujeres costureras, mujeres que trabajaban en una fábrica, están luchando por sus derechos humanos para que les den un salario mucho más digno, porque siempre se les ha pagado menos a las mujeres que a los hombres, encima de todo. Luchan por estos salarios, por la igualdad de condiciones laborales. Se les encierra en esta fábrica porque están en huelga, los capataces las encierran y prenden fuego y las mujeres se quedan, decenas de mujeres o centenares, la verdad es que no me acuerdo muy bien, disculpen, me falta ese dato, se quedan encerradas dentro de esta fábrica y mueren calcinadas, ¿no? Entonces a partir de ese día, y ese fue un 8 de marzo, y a partir de ese día es que ya después con toda la lucha de las mujeres socialistas, sobre todo Clara Zetkin, se va instaurando la idea de que se tiene que poner este Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y un poco tiempo después, pues ya se genera como este deslavado político y pues ya se instaura como un día internacional, pero sin darle todo ese atributo político que en verdad tenía y que sigue teniendo, ¿no? Pero que siempre hay que repetirlo y que no hay que olvidarlo. Ahora sí, la que sigue y la que sigue.
Entonces, bueno, ya para ir cerrando un poco, no sé cuánto tiempo me queda y sé que hablo mucho. Usted sígale. Les quería mencionar un poco sobre la perspectiva feminista jurídica, ¿no? Yo, como les digo, yo no soy abogada, soy socióloga, traté de investigar un poquito de esto, porque, bueno, obviamente esta perspectiva feminista jurídica tiene mucho que ver también con respecto a las luchas, pero de este otro ámbito, del ámbito más liberal burgués, en donde sobre todo pues tiene que ver también con el iluminismo, ¿no? En realidad estas vindicaciones feministas ilustradas que tienen su origen sobre todo en el siglo de las luces, en donde, bueno, por supuesto existe un precursor que es un filósofo francés que se llama Poulain de Labarre, que publica La legalidad de los sexos y la educación de las damas en 1673, en donde se critica la desigualdad entre hombres y mujeres. Es más, yo pensaría que Poulain de Labarre ha de haber sido una mujer, pero en esos tiempos a las mujeres no les permitían publicar y no podían ser autoras, entonces seguramente fue una mujer que se tuvo que disfrazar de hombre para publicar esto. Y bueno, ahí se hace una primera crítica a esta desigualdad. Y una segunda crítica, justo ya más ligada al siglo de las luces, es la crítica que hace Mary Wollstonecraft a Rousseau sobre su contrato social. Su crítica radicaba en que el análisis que hizo Rousseau lo hace sobre las contradicciones existentes en su momento, pero excluye totalmente a las mujeres de este contrato social. Entonces dice, bueno, el Estado liberal burgués del derecho excluye a las mujeres del ámbito público junto a los trabajadores y a los campesinos, no se diga a las personas negras y a los esclavos, ¿verdad? Que es algo que después la Revolución haitiana se los dice, ¿no? Después de la Revolución Francesa. Y justo los varones no pueden ser autosuficientes, necesitan a las mujeres, ¿no? Para que puedan lograr todo lo que necesitan. Y pues justamente resulta paradójico que, a pesar de que era un principio democrático todo el contrato social de Rousseau, pues no se extienda ningún principio democrático a las mujeres, ¿no? Entonces, justo ella se pregunta, bueno, ¿de dónde viene esto? Y dice, bueno, tal vez va más allá de la diferencia del conflicto de clases. Las transformaciones de las relaciones entre sexos no solo afectan al sistema político y económico, sino que también afectan al ámbito nuclear y privado del espacio interior de la pequeña familia. Al final, esta pequeña familia, ¿qué es? Pues es un medio para que se siga reproduciendo una fuerza de trabajo específica, lo que ya les comentaba, ¿no? El hecho de que una mujer se quede en la casa y haga toda la labor de cuidados va a permitir que los hombres puedan seguir trabajando de una manera explotadísima en estas fábricas nacientes, ¿no? Sin eso no hubiera podido, o sea, sin el trabajo gratuito de las mujeres al interior de los hogares, no se hubiera podido consolidar el modo de producción capitalista. Y esto es algo que sobre todo subraya mucho Silvia Federici en su texto que ya les comentaba. Entonces, bueno, la perspectiva de... Perdónenme, que ya se me hicieron bolas mis hojas. Con respecto a esto de la perspectiva feminista jurídica, que va muy ligado sobre todo a esta crítica desde el siglo de las luces, pero que después se va llevando hacia la cuestión sobre todo del voto de las mujeres en la segunda ola de las luchas feministas, pero no nada más a eso, sino que todas estas luchas de las sufragistas iban en favor también de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la igualdad de salarios, por supuesto, etcétera. Y más adelante en el tiempo, el feminismo institucional y la jurisprudencia feminista, en los estudios críticos de la legalidad, van generando, sobre todo en los países anglosajones, una lectura académica, ¿no? Y van instaurando una cosa que se llama feminismo de Estado o feminismo institucional, en donde pues justo se crean en muchos gobiernos institutos de la mujer, ¿no? Los institutos de la mujer que justo generan planes de igualdad, que generan políticas para erradicar la discriminación por razón de sexo y que son súper importantes y por supuesto que bueno que existan en México y en la mayoría de los gobiernos del mundo actualmente, aunque no en todos. Sin embargo, pues sí carecen, porque justo viene de esta lucha burguesa por la entrada de las mujeres al mundo de la fuerza productiva, carecen mucho de esta otra noción del feminismo
obrero, del feminismo de las mujeres trabajadoras. ¿Por qué? Porque nos están criticando justo estas bases históricas del por qué estamos como estamos hoy, del por qué existe esta diferenciación entre las personas que tienen los medios de producción en sus manos y las personas que estamos completamente desposeídas de esos medios de producción y que tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo para tener un salario, por eso, para poder subsistir, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de esta crítica que yo les hago, por supuesto es importantísimo todo este feminismo institucional y el florecimiento de la teoría jurídica feminista, que sobre todo se remonta a los años 80 del siglo pasado, y que justo busca la eliminación de la discriminación, pero sobre todo algo muy interesante, que es la afirmación de la diferencia. En muchos lados siempre se habla de no, vamos a luchar por la igualdad. Y efectivamente es la igualdad de oportunidades, la igualdad de derecho al acceso a servicios, etcétera. Pero en esta crítica jurídica se afirma la diferencia. ¿En qué sentido? En que se reivindica la diversidad, es decir, la política de la diferencia sostiene que la igualdad en cuanto a participación e inclusión de todos los grupos puede requerir a veces un tratamiento diferenciado de los grupos oprimidos o desventajados. O sea, es decir, efectivamente no es que seamos iguales los hombres y las mujeres, o yo no voy a ser igual a usted, o yo no voy a ser igual a la compañera por allá. No, todos somos diferentes y esa diversidad es rica. En realidad, el punto es que todas podemos tener acceso a esa diversidad y ser diferentes, pero que podamos tener el mismo acceso a los servicios y el mismo acceso a la justicia. Entonces, bueno, estos estudios sobre género y estudios sobre las mujeres tratan de generar un cambio epistemológico y un cambio estructural en el conocimiento, es decir, ir más allá de esta hegemonía cultural, hegemónica, clásica desde el patriarcado, ¿no? Que justo como ya les comentaba desde un principio, genera unas divisiones que al final resultan absurdas, ¿no? La decisión entre humano y naturaleza, cuando por supuesto que los humanos somos parte de la naturaleza, cuando generan esta división entre hombre y mujer, cuando pues no debería de existir como tal, o esta diferencia entre el trabajo y los trabajadores, ¿no? Y estas diferencias que al final terminan siendo tan naturalizadas en nuestra cultura, pero que deberían de criticarse, ¿no? Y creo que tenemos el poder justo de pensar más allá de esas divisiones que se nos han impuesto. Entonces, bueno, esta nueva ciencia jurídica femenina justamente busca desconstruir las categorías jurídicas y las normas existentes y formular normas sustanciales partiendo del género que expresen valores femeninos. ¿Qué es expresar valores femeninos? Y por esto no me refiero a la feminidad como, ay, las mujeres somos débiles, o las mujeres somos más cuidadosas, o somos más bonitas, o cuidamos mejor. No. Se refiere a la cuestión, por ejemplo, de pensar otros modos de hacer política. Es decir, la política históricamente también se ha hecho desde la guerra, ¿no? La política desde el atacar a los otros, el de no escuchar, de no tener espacios de horizontalidad. Entonces, justo este feminismo jurídico y el feminismo desde la política más de avanzada busca la horizontalidad, busca lo que también nosotras llamamos ternura radical, busca el escuchar de manera entre pares a las otras personas, ¿no? Y a partir de eso poder construir nuevas ideas y nuevas leyes que permitan que todas las personas estén reflejadas en esas leyes y no nada más unos cuantos que tienen el poder. Por ejemplo, existe una autora muy importante en ese sentido que se llama Tove Stangdal. Ella es del movimiento escandinavo feminista y ella funda la Ley de las Mujeres, y es una ciencia jurídica feminista que se da la tarea de formular normas que logren una mayor igualdad en la distribución del dinero, en la distribución del trabajo y del tiempo, y que favorezca la libertad, la autodeterminación y la autorrealización de las personas, ¿no? Entre ellas, por supuesto, las mujeres. El que sigue, por favor. Y pues justo con esto que quiero cerrar, ¿no? Que tanto desde el derecho, pero también desde la sociología, que es mi rama, como desde el arte, como desde cualquier disciplina, tenemos que atrevernos a pensar nuevos mundos, ¿no? En estas disciplinas, y pensarlo también de una manera interdisciplinar, ¿no? El hecho de entender al derecho desde lo histórico, desde lo social, desde el feminismo, incluso desde el arte, es fundamental para que también la misma ciencia social vaya avanzando y vaya generando nuevos caminos, justo para
pues generar cambios, ¿no? Y no quedarnos en como estamos ahora, ¿no? Estamos en una crisis política, en una crisis ambiental, en una crisis de cuidados, en varias crisis muy terribles que nos están afectando como seres humanos, que estamos afectando el medio ambiente, y eso debe de cambiar. Pero para cambiar tenemos en principio que entender la realidad, cómo se ha formado esta realidad, y a partir de entender eso, justo empezarnos a plantear nuevos horizontes. Bueno, nada más me gustaría puntualizar algunas cosas que se me hacen relevantes, porque la presentación creo que nos da elementos para repensar algunas condiciones de reto que se le presentan al sistema legal y que se le presentan también al sistema educacional. Y me refiero a la categoría de feminismo. La categoría de feminismo aparece en el ámbito social y empieza a justificarse y empieza a abonarse para comprenderse más. En el ámbito antropológico se empiezan a descubrir una serie de cosas en las condiciones históricas. Sin embargo, el sistema legal no responde de la misma manera. Creo que lo que están diciendo es una muestra muy clara. Se facilita el voto de las mujeres, pero no se facilita el uso autónomo de su cuerpo. Se facilita que accedan en esta ciudad al aborto, pero no se facilita que haya igualdad de salarios para las mujeres. ¿Sí? Ese reto al sistema legal creo que a mí se me quedó ahorita grabado porque la doctora en algún momento utilizó varias veces que decía, poco a poco se hace construcción social. Es decir, esto es como una gotera que va avanzando paso por paso, y la categoría de feminismo va apareciendo también paso por paso, y se va apareciendo en diferentes ámbitos, en diferentes espacios, y eso va al siguiente ámbito de reto, que es el reto educativo, porque finalmente la manera en cómo se presenta como una perspectiva de género, se presenta como un modo de pensar, un modo de concebir las cosas. Y creo que el abono que hizo la doctora en el periodo histórico es también cómo las generaciones, cómo las sociedades van cambiando de modo de pensar también muy lentamente. Y aquí la condición educativa es la que tiene mucho que decir, porque es la que está cerca de la transformación de la gente. Es decir, tenemos que entender una cosa: las universidades y las escuelas, la educación en su conjunto, no solamente es transmisión de saber, es formación de nuevas conciencias. ¿Y qué tanto formamos con eso? ¿Qué tanto estamos abonando a poner en un marco de reflexión crítica el sistema legal con respecto al feminismo? ¿Qué tanto estamos contribuyendo a crear una comprensión más amplia de esta categoría de feminismo y que abarque condiciones diferentes y que las nuevas generaciones tengan esta característica, digamos, epistémica, esta característica de modelar el pensamiento en función de la mujer dentro del ámbito social, dentro del ámbito político, dentro del ámbito cotidiano, que creo que es uno de los retos más grandes que tenemos: cómo cambiar el comportamiento cotidiano respecto a las mujeres. Y bueno, esa es una tarea que también nos quedamos todos, y les aseguramos que el ex universidad sí se la echa la uña. Es una categoría y es una tarea que se tiene que convertir en una empresa diaria, de contribuir a formar mejores mentalidades. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y doblemente gracias a ustedes que después de este periodo vacacional o como se haya sido, regresan nuevamente a Jueves Jurídicos, y los invitamos el siguiente jueves a extiendan la invitación, y como decían en algún lugar, si les gustó, recomienden,
Si no les gustó, mejor callen para que vengan otros incautos con nosotros. Muchas gracias y muy buenas tardes. Maestra, muchas gracias. Doctora, qué mal.